Obviamente que uno se escucha las sugerencias de los vecinos, estamos escuchándola constantemente. A veces por las sugerencias de los vecinos se toman medidas, a veces por la sugerencia se modifican medidas y a veces se dejan de hacer cosas cuando uno escucha y el común de la gente opina tal o cual situación. Con respecto a esto que puede haber levantado un poco de polvareda, valga la paradoja, del desvío que se hizo en el camino rural, uno entiende que es una medida antipática para gran parte de la comunidad que se comunica con ese sector rural, sobre todo la gente que va a Funque o a campos aledaños. Entiendo que es una molestia. Desde el punto de vista tangible, de lo que uno ve, de lo que uno puede medir, la historia dice que son 4.000 metros más que tiene que hacer una persona que antes llegaba de una manera más directa a Torkins y hoy tiene que hacer un pequeño rodeo de exactamente 4.000 metros, porque son 2.000 metros en los cuales nos alejamos de Torkins y después recuperar esos 2.000 metros más. Eso es lo que genera malestar en la comunidad. ¿Es entendible? Sí, sí. Siempre que a nosotros de un día para otro, de una manera arbitraria que se quiere, porque obviamente no se consultó a la gente, de una manera arbitraria se tomó la determinación de hacer un corte y que la gente tenga que desviar. Genera malestar porque nos saca de eje, es decir, dejamos de hacer lo que reiteradamente veníamos haciendo y nos resultaba cómodo hacer y de golpe nos lo ponen un poco más incómodo y eso genera malestar, sí, por supuesto. Ahora, cuando uno analiza todas las variables y ve el motivo por el cual se tomó esa determinación, es lo que a nosotros nos confirmó que lo teníamos que hacer. Éramos conscientes de que eso iba a generar malestar en gran parte de la población que usaba ese camino o ese sector del camino, pero aún así todo se tomó la determinación. No todo lo que hacemos todos los días cae simpático, de eso no hay ningún tipo de duda y esto es una muestra. ¿Por qué se tomó esa determinación? No es porque lo dijo uno, dos o tres, porque en verdad te diría no menos de 20 o 30 personas que han transitado ese camino nos han dicho hay una circulación que no es para nada frecuente de ese camino. Y no son vehículos de gente de campo, están ingresando vehículos particulares. Nos habían dicho esto hace relativamente un tiempo y el monitoreo de las cámaras nos confirmó precisamente que había un ingreso de gente que no solamente era la gente que venía de los campos. ¿Qué pasa o qué es lo que pasaba? La gente que venía de Bahía Blanca se metía en un camino rural a la altura de la Caminera, por ahí para los que no conocen, yo tampoco soy un vaqueano del lugar, si querés hablarme del oeste, pero de acá por ahí no lo conozco a la perfección, pero haciendo un pequeño rodeo se bajaba a calle de tierra a la altura del puesto de la Caminera y se terminaba ingresando a Torkins por acá, por la esquina de la calle del hospital, el camino que va para el camino a Funque. Entonces se estudió dónde se podía realizar un corte para evitar que eso suceda y es por eso que se procedió a poner estos pilotes de tierra que impiden el paso con los carteles correspondientes para que la gente lo vea y obligar a toda la gente que transita por ese camino a que termine ingresando por la calle de tierra también, que rodea o que costea las vías y de esa manera llegar a Torkins e ingresar por calle Belgrano y tener que pasar por el control de la calle Belgrano. La primera pregunta de la mayoría de la gente es ¿y por qué no pusieron un puesto de control en el ingreso al pueblo? La misma razón que en su momento tuvimos que sacar el control de la Ruta 76, porque es muy difícil cubrir la presencia policial, la presencia de inspectores municipales, la logística del lugar, para hacer un control las 24 horas, porque si no lo hacemos las 24 horas, en este momento donde la situación pareciera ponerse un poco más compleja, el control no tiene sentido si no es de 24 horas. Ese es el motivo por el cual se hizo el corte en el lugar donde se hizo. Ezequiel, a ver, también no soy muy conocedor de los caminos vecinales, pero hay un camino vecinal que da a la Ruta 76 y pregunto, de esos que vienen por el lado de Funque, no hay conexión a ese camino paralelo que Funque tiene una salida por otro camino que te lleva a la Ruta 76. ¿Hay control? ¿Uno se puede ir por el camino acá del Calvario? ¿También hay combinaciones de caminos vecinales? ¿Hay control por esos lados también?
No, puntualmente nosotros acá tenemos asegurado que el ingreso a la ciudad de Torkins de esta manera queda prácticamente bloqueado sin pasar, que no se puede no pasar por un control. Hay un camino que comunica la calle ancha, que le dicen, que va a Funque, lo comunica con el camino que va al Calvario, pero ese camino históricamente, por su poco uso y por la pendiente que tiene, está destrozado, intransitable, dicho por los vaqueanos del lugar. Es muy difícil mantenerlo porque, insisto, con la pendiente después de cada lluvia se barre la tierra, quedan las piedras, quedan zanjas. Entonces ese camino realmente la gente no lo puede usar. Entonces, ¿hay comunicaciones? Sí, por eso siempre decía, recién hablaba con Arnaldo, ninguna de las medidas que nosotros tomemos son infalibles. Como la enfermedad tampoco es algo que podamos controlar, la circulación de la gente a veces es difícil controlarla. Entonces, tarde o temprano, terminamos en el camino o en el sector de lo que es la responsabilidad individual. ¿Qué es lo que hacemos cada uno de nosotros por cumplir con las normas y por cuidarnos nosotros mismos y cuidar al resto? En este caso de los controles, un malintencionado que realmente se propone llegar a Torkins por algún camino alternativo y esquivar los controles, quizás pueda hacerlo, porque los caminos son, todos están comunicados con todo, entonces es imposible llegar a tener un bloqueo total de los ingresos a todas las localidades de todo el distrito. Ningún distrito lo puede lograr. Nosotros lo que hacemos es lo máximo que está al alcance de nuestra mano para poder llegar a concretarlo. En el transcurso de la semana pasada, ¿es verdad que hubo gente que llegó para, no digo la peregrinación de Fátima, porque no se hizo, obviamente, pero nos decían que hubo feligreses que llegaron desde Gran Buenos Aires hasta la gruta, ¿puede ser? ¿Es verdad eso? Puntualmente no tenemos confirmación de que haya sido así, sí de que había personas que se acercaron al santuario, pero también está la posibilidad de que haya sido gente de la gruta, ya que es normal dentro de las caminatas que se hacen dentro de la localidad que la gente se acerque hasta el santuario. No hubo ninguna confirmación de esto. Y además, siempre tenemos que hablar en potencial porque es tan variado la cantidad de mensajes, consultas, reclamos, reproches, insultos de todo tipo que llegan constantemente a mi teléfono, al del intendente, al de la policía, al de reclamos de la municipalidad. Entonces, cuesta diferenciar lo que es un invento de lo que es un rumor, de lo que es una mala interpretación. Así que ya te digo, confirmación de que haya venido en feligrese, no lo tenemos. El temor a que haya ocurrido, sí, no es en vano la insistencia que tuvimos ante el Ministerio de Seguridad que nos permita poner un control sobre la ruta, cosa que se logró en la última visita del ministro, y hoy tenemos 2 controles sobre la ruta 76, precisamente protegiendo especialmente lo que es San Andrés de la Sierra y Villa Serrana La Gruta. Quiero aprovechar también para consultarte tema molinos eólicos, porque sabemos que en el caso de Villarino se han dado una gran cantidad de casos positivos de COVID-19, y claro, la alerta también en la comunidad se activa cuando uno piensa en los molinos eólicos que tenemos aquí en el distrito de Torkins. Sabemos que hay muchos profesionales que a veces son de otras provincias o que vienen de Gran Buenos Aires, de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos, ¿hay control? ¿Se sabe? ¿Han charlado, ustedes como municipio han charlado con las autoridades de los molinos? Puntualmente nosotros como municipio siempre tuvimos una fuerte presencia en los parques eólicos, no solamente en el control del cumplimiento de tasas, en su momento fue, aportándole personal, gracias a esa intervención mucha gente de Torkins tuvo trabajo, algunos todavía lo tienen, entonces siempre hubo un contacto con los molinos, no era novedad para nosotros estar encima de ellos y saber cuáles eran los movimientos que había. Puntualmente, aclaro esto, porque cuando surgió esto del coronavirus, automáticamente se encendieron las alarmas en cualquier empresa, mucho antes de lo que pasó en Buratovich, mucho antes de eso. Se encendieron las alarmas porque queríamos tener especial foco en aquellos lugares donde nosotros sabíamos que había rotación de gente, es decir, en aquellos lugares donde necesariamente para su funcionamiento implicaba que haya entrada y salida de personas del territorio del distrito de Torkins. Este es el caso de los molinos, en su momento fue la polémica por qué es lo que pasaba en la papelera, pero basándome en tu pregunta,
no fue novedad para nosotros, es volver a acercarnos y tener constantemente los listados de las personas que trabajan en el lugar y puntualmente nosotros les acercamos nuestra exigencia. En el día de hoy, a la mañana, me acerqué hasta el parque eólico El Mataco y San Jorge, perteneciente a la empresa PCR. Me reuní con el responsable de seguridad e higiene del lugar, Martín Muñoz, y en la reunión precisamente les exigimos que nos aclararan cuál era el protocolo que ellos seguían para tener la mayor precaución posible de que no ingresara al distrito de Torkins personas y mucho menos personas que podrían llegar a estar infectadas. Entonces ellos me aclaraban que el protocolo que iban a empezar a usar, producto de lo que ocurrió en Buratovich, porque hasta ese momento el traslado de gente normal era de Bahía Blanca hacia acá, y ahí ellos me aclaraban de que siguen un protocolo de un aislamiento de 72 horas en la ciudad de Bahía Blanca, que posterior a las 72 horas ellos hacían un hisopado de esa persona que estaba aislada, mandaban a analizar y si el resultado era negativo, ahí en ese caso a la persona la iban a autorizar a trabajar. Vine acá con esa información, hablamos de otras cosas más que no van al caso. Vine acá con esa información, la compartí con el intendente y automáticamente hicimos una conferencia con la médica infectóloga Lorena Cabaleiro, que es la persona que nos asesora en todas estas cuestiones, sobre todo en este marco de pandemia. Y la doctora Cabaleiro nos decía que al entender, y con la convicción, no una intuición, la convicción de que es insuficiente 72 horas de aislamiento solamente, así que hoy la exigencia que le tenemos a la empresa es de 7 días de aislamiento a la persona, con posterioridad a eso se hace el análisis en laboratorio de COVID y solamente si da resultado negativo la persona puede trabajar. Obviamente que esto se da en el caso de aquellas personas que provengan de localidades donde se está dando la transmisión comunitaria del virus o lo que se llama circulación del virus. Obviamente que si la persona viene de algún otro lugar donde no hay casos, la situación es totalmente distinta. Pero bueno, extremamos las medidas de seguridad, insisto, no son infalibles, pero extremamos las medidas de seguridad también con respecto a la gente que está viniendo y que va a venir a los parques a trabajar. Ezequiel, con respecto a la flexibilización de varios rubros laborales y demás, que de a poquito se va dando en el distrito de Torkins, la mirada, ayer hablábamos con el titular de la Asociación de Turismo, ¿no? Y le planteaba, ¿no?, esta situación de la posibilidad de generar, movimiento interno dentro del distrito de Torkins, que más allá de lo laboral también se permita desde lo que es el esparcimiento. Esto se habla, se lo tiene ahí en un costadito anotado, tal vez en lápiz, para ver si se puede llegar a llevar a cabo o no, porque si bien es verdad, hablando en el rubro turístico, ¿no?, es verdad que uno no se va a ir a alquilar una cabaña a Villa Ventana, ni encierra la ventana, ni se va a hospedar en un hotel, pero bueno, sí, por ahí a veces lo que es otros rubros, uno genera un poco de movimiento en lo que es la economía local. ¿Eso se habla o todavía está todo muy verde eso? Recién usaba la palabra en el costadito, no está en el costadito, no lo tenemos en el costadito, está en el medio del cuaderno y resaltado con rojo y con flechas que lo indican. Hoy es la principal prioridad, al margen de la cuestión netamente sanitaria, la prioridad en cuanto a lo económico gira en torno a qué podemos hacer para dar una mano a un sector que de un día para otro se encontró que le ataron las manos, que le ataron las piernas y no pueden producir, no pueden hacer y no pueden caminar. Eso realmente es desesperante y es entendible para toda la gente que vive del turismo o del rubro gastronómico. Esto viene a colación porque lo que nos pasó el otro día, donde el intendente tenía la convicción y de hecho comunicamos que teníamos la decisión política de permitir que los restaurantes y las casas de comida puedan abrir para la gente del distrito, y en pocos minutos la mismísima ministra de Gobierno lo estaba llamando al intendente diciéndole que esa actividad es prohibida, cosa que es verdad. Si nosotros nos ponemos la ley bajo el brazo, el artículo 10, inciso 3 del decreto 290/20, que fue el que prorrogó la cuarentena hasta el 24 de mayo,
claramente dice que quedan prohibidas. No dice que queda a criterio de los intendentes ni que se evaluará. Quedan prohibidas las siguientes actividades y nombra hoteles, gimnasios, restaurantes, etcétera, etcétera, entre otras actividades. Así que ya es un paredón infranqueable que quedó demostrado, que nosotros quisimos demostrar que se podía, que siguiendo los protocolos, que con responsabilidad, que con buenos controles, se podía trabajar, pero bueno, la negativa por parte de provincia y de nación, que tendrá sus razones, gran parte de esas razones se entienden, es lo que lleva a que el sector no pueda despegar. Así que hasta ahora, te decía, está en el centro de la escena, se evalúan alternativas, sobre todo obviamente la gente ligada al sector, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Desarrollo, de la Dirección de Deporte, en el caso de los gimnasios. Todos los días se van evaluando qué podemos hacer para que estos rubros puedan mover, pero realmente cuesta encontrarle la vuelta porque sencillamente no está la vuelta. Ellos necesitan trabajar y para necesitan abrir, y para abrir estaríamos violando un decreto y nuevamente va a sonar el teléfono rojo, como decíamos, y se nos va a comunicar que es una actividad prohibida y bueno, tampoco podemos exponernos tanto a que el gobierno con toda la razón del mundo pretenda algún tipo de sanción para nosotros. Así que bueno, hasta ahora es prepararnos para cuando esto se pueda abrir, tratar de contener, evaluar qué posibilidades hay de asistencia, aunque sea económica, para este sector, pero la vía más fácil y más digna, que sería la de que se les permita trabajar, hoy al menos no está disponible y no tenemos que tener la irresponsabilidad de prometer que se va a solucionar en 1 o 2 días o en una semana. Y a ver, metiéndonos en lo que tiene que ver con sí, decisiones del municipio, que o al menos están en manos del municipio tomar decisiones al respecto, y me refiero a esto de la posibilidad el otro día una persona mayor me preguntaba el tema de las visitas, ¿no? Y yo entendía esa pregunta porque estaba relacionada seguramente con sus nietos. Digamos, está bien, acá hay un cruce de generaciones en las cuales, bueno, sabemos de la exposición que tiene la gente mayor de 60 años o de 65 años. Y también amplío un poco más la pregunta, digamos, si existe la posibilidad, no sé si de visitas o tal vez de reuniones de familia, digamos, ¿eso también se está de alguna manera evaluando o digamos, eso todavía está totalmente descartado casi de la mano con lo otro? Mucho depende, estamos con mucha expectativa y buena expectativa de qué va a pasar el 24 de mayo. El 24 de mayo, lo hablábamos con el intendente el otro día, es una fecha que puede llegar a ser clave en cuanto a la apertura a nuevas actividades en el distrito de Torkins, en virtud de seguir con este catálogo de distrito libre de virus. Así que creo que la buena noticia sería que a partir de lo que pase el 24, poder permitir gran parte de estas situaciones que vos recién me planteabas, que sabes que después de la mala noticia que sería tener un caso de coronavirus en el distrito, lo más amargo que nos toca a vivir a nosotros durante estos días es esos reclamos tan cargados de sensibilidad, de esa situación humana que se viene dando, donde hay angustia, donde hay tristeza, donde la gente no soporta más. No digo el encierro porque realmente mentiría una persona del distrito de Torkins que dice me la paso encerrada en mi casa, porque si lo hace es por voluntad propia, porque podría salir y tomando los recaudos del caso no correr ningún riesgo. Pero ese intercambio que tenemos normalmente los seres humanos y la cuestión sentimental del abuelo que no puede ver al nieto, de los padres separados que los hijos se fueron con la madre o con el padre y es el otro padre o madre el que reclama verlo y no se lo permiten porque no puede llegarse hasta el pueblo, realmente es una situación muy compleja. Sería muy soberbio de parte nuestra creer que estamos capacitados para decidir cuándo un padre puede ver a su hijo o cuándo un abuelo puede ver a su nieto. Hago mal incluso hasta en decirlo, pero muchas situaciones particulares uno las va atendiendo porque entiende que detrás de esto no solamente está la salud de tener o no tener coronavirus, sino que está la salud de esto que también juega mucho en esta situación. Creo que tenemos que, más que nunca,
estar lo más preparados posibles para afrontar lo que puede llegar a venir, y estar preparado significa no estar deprimido, no estar triste. Esperamos que cuanto antes esto se pueda normalizar en pos, te diría, de estas situaciones sentimentales, y después te diría de la economía. Si hay algo que coincido con las decisiones nacionales y provinciales, soy de que de la economía tardarán más, menos tiempo. Yo sé que es terrible, pero hay posibilidades matemáticas, físicas, de volver. Ahora, de algunas situaciones que está trayendo aparejada la cuarentena, lamentablemente no se vuelve o deja marcas para siempre. Así que perdón lo sentimental que me pueda llegar a poner la situación, pero uno lo vive como hijo también. Tengo a mis padres en el campo y no los veo. Hay situaciones de personas que nos llaman a menudo, y recién me estaba diciendo Federico, el chico que trabaja en secretaría, me decía que llamó a una persona mientras yo estaba hablando por teléfono, que es un matrimonio de Villa Ventana, que quiere ver a sus padres que tienen 90 y pico años y están en Bahía Blanca. Y cuando un hijo te dice, quiero verlos porque no sé si los voy a volver a ver, te quiero ver en los zapatos de uno en decirle, no, no podés verlo. Así que ese camino es el más complicado. Sinceramente es el más complicado, y creo que es en el cual tenemos que prestar especial atención, después de lo económico. Te digo, lo económico me parece que lo dejo aparte, de tratar de solucionar para que no nos lleve puesto esto. Ezequiel, gracias como siempre por el tiempo y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, como siempre, por darnos la oportunidad de comunicar, a veces cuestiones técnicas y a veces cuestiones de lo que nos toca vivir, y de pedir, como siempre, empatía, comprensión y paciencia, porque, como decimos siempre, de esta se sale todo junto.